Así eres tú. Ya, así decía la letra de este cántico que estábamos escuchando. Lo, es una alabanza que habla mucho acerca de la obra de Dios, de lo que Dios está permanentemente haciendo con nosotros, con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Somos hechura suya, somos herencia suya, somos la esposa del Cordero, la novia de Cristo. La calificación para la iglesia de verdad que es algo que debe llamarnos profundamente la atención, pues somos la niña de sus ojos. Cristo tiene cuidado de su iglesia y es por eso que la ama, la amó desde el comienzo, desde la eternidad, al punto de entregar su vida por ella. Y es por eso que usted y yo estamos aquí, y quiero agradecer a los que están en este momento conectados, a aquellos y a aquellas que desde que comenzamos esta serie de capítulos relacionados con la madurez espiritual, han, han desarrollado la virtud de estar allí, de tener paciencia para ir escuchando, para estar oyendo, para tomar atención de lo que estamos compartiendo, ¿ya? Y esto lo destaco de una manera especial, pues estamos en un tiempo y en un momento de la historia quizás donde cultivar la virtud de la paciencia resulta algo bastante complejo y difícil porque todo se quiere y se espera de forma instantánea. Es por eso que mientras sonaba la alabanza veía que muchos se agregaban y otros se desconectaban, otros al no oír o escuchar quizás algo, rápidamente ya van dejando la transmisión. Y creo que a todos nos pasa, ¿verdad? De tener esa dedicación de quedarnos ahí y escuchar lo que se está transmitiendo. Así es que a los que están, ya permítanme darles las gracias, ¿cierto? Manifestarles mi gratitud por estar allí y estar también atentos. Algunos y algunas sé que también hasta están tomando nota de lo que hemos estado compartiendo durante ya 5 capítulos anteriores. Este es el sexto capítulo que tenemos relacionado con este estudio de la madurez espiritual. Y para poder comenzar nuestro capítulo de hoy, debo sin duda poder repasar un poco lo que hemos ido hablando en los capítulos anteriores. Ya comenzamos hablando acerca de definiciones de madurez espiritual. ¿Qué era la madurez espiritual? ¿Qué es lo que busca la madurez espiritual? Y dentro de la definición más sobresaliente y más destacada que tuvimos respecto de la madurez espiritual es que hablábamos siempre de que la madurez tenía relación, estricta relación con un equilibrio emocional en la vida del creyente. ¿Cómo es esto? Este equilibrio sugiere y establece que frente a la crítica, al rechazo y a la murmuración en contra nuestra, ¿cierto? Nuestra vida no decaiga, no decaiga, no vaya al vacío de manera tan profunda que podamos perder la fe, perder la confianza en el Señor. Y producto del rechazo, la crítica y la murmuración que recibamos, ¿cierto? Nuestra vida decaiga y tengamos una decadencia espiritual de proporciones. Y al contrario de aquello, es que ese equilibrio establece, ¿cierto? Y esa definición establece que al recibir nosotros el halago, la felicitación, los elogios de lo que podamos hacer y realizar, nuestro orgullo no se engrandezca tanto que nos encaminemos hacia la soberbia, ¿cierto? De manera tal que nuestro corazón se vaya a engrosar a tal nivel que nos apartemos, ¿cierto? De la humildad. Entonces, ¿qué es lo que busca la madurez espiritual? Ese equilibrio emocional. Frente a la crítica o rechazo, frente al halago y la felicitación, nosotros debemos mantenernos siempre
en un equilibrio de sencillez y de humildad. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y entendemos que en la vida del apóstol estaban estas virtudes desarrolladas, ya porque él mismo va a establecernos, ¿cierto?, la base, los textos precisos para poder entender y comprender estos niveles de desarrollo de madurez espiritual por los que hemos ya estado hablando. Los tres primeros niveles hablan acerca de, la, de las edades, ¿cierto?, de desarrollo de la vida natural. Por ejemplo, hablamos del primer nivel del paidión, que es una palabra griega que representa, perdón, del nepio, ya, del nepio, que representa la edad de los 0 a los 2 años, donde el niño o niña de forma natural no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe expresarse, está de continuo, ¿cierto?, echándose todo a la boca sin tener un discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y hablamos acerca de esa condición espiritual también, de la niñez espiritual, que muchas veces nos da pie para eh, hacer muchas cosas de niño. Ya somos niños espirituales, recién nacidos, renacidos en Cristo Jesús. Estamos recién comenzando a dar nuestros pasos de fe, nuestros primeros pasos de fe. Y en esa condición muchas veces vamos cometiendo muchos errores, que son los errores típicos que van cometiendo también los niños al ir experimentando ese desarrollo de madurez y de crecimiento. En la vida espiritual sucede exactamente igual. Hablamos del segundo nivel de madurez espiritual, que era el hijo paidión, que representa la edad ya que va desde los 2 años ya a los 12 años de edad, donde también este niño natural, ¿cierto?, vive y hace muchas cosas bajo su propia voluntad. Ya emocionalmente en la vida del creyente también sucede así. Una vez que somos niños espirituales, muchas veces actuamos de manera inmadura. Ya cómo se define el nivel del hijo paidión es que es alguien que emocionalmente es inmaduro, su conducta, en su manera de hablar, y varias de las características que vimos estaban relacionadas con el actuar, con el hablar. No tiene control sobre su lengua, es un creyente que juzga, que critica, habla malas palabras, miente. eh, y tomamos como referencia el llamado que nos hace Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 2, cuando dice, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra es una persona perfecta, ¿ya? Que el que no ofende de palabra es una persona perfecta y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago dice que aquel que logra controlar su lengua, logra controlar sus emociones y no va más allá en su manera de hablar para entrar en la ofensa, en la crítica, en el juzgamiento, en hablar malas palabras, en la mentira, este ha sido capaz o esta ha sido capaz de controlar y de refrenar también todo su cuerpo. Entonces estamos hablando y analizando los niveles eh, más bajos de madurez. O sea, estamos hablando de los niveles de inmadurez espiritual. Y hoy día nos corresponde, según ya lo que hemos avanzado en este capítulo, ya hablar quizás de la última etapa, la más difícil y la más complicada de la inmadurez espiritual. Luego vamos a dar paso en las próximas 2 clases y los próximos 2 capítulos ya a los niveles de madurez ya más profundos, los más desarrollados, donde vamos a alegrarnos mucho de cómo Dios, que es el Dios que ha estado obrando todos los días de continuo, acompañándonos a través de las personas de su Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas. En las próximas 2 clases y los próximos 2 capítulos vamos a entrar de lleno a las etapas de madurez mismas, pero nos corresponde cruzar la etapa de hoy, en el capítulo de hoy, donde vamos a hablar de este nivel que se llama el hijo tecnón, ya que es una palabra griega que representa, en la antigüedad, representaba a un adolescente que va de los 13 a los 19 años de edad. ¿Ya? Y si lo trasladamos eso al sentido espiritual mismo, es
es a quien Dios ya comienza a usar con sus dones. Y este creyente o esta creyente, al ver manifestada ya cierto grado de virtudes y de dones en su vida, ya cree y considera que está listo para desarrollar un ministerio, está listo para desarrollar responsabilidades, liderazgo dentro de la iglesia. Por lo tanto, en esta etapa se va a definir como la etapa más peligrosa, por así decirlo, la etapa más peligrosa porque tiene que ver con la rebeldía, ya con la etapa de la rebeldía. Tanto en lo natural como en lo espiritual, de los 13 a los 19 años se va a desarrollar, ¿cierto? Este carácter de rebeldía, tanto en las personas naturales como también en la vida espiritual. En la vida espiritual hemos sido niños espiritualmente, hemos sido adolescentes, pero la etapa de la juventud representa esa etapa también de la rebeldía. En lo natural, en esta etapa, las personas son las que buscan independencia, creen que ya que lo saben todo, no quieren ninguna responsabilidad ni tampoco quieren dar cuenta, cero sentido del compromiso, cero sentido de la responsabilidad, no quieren ser enseñados. Además, en lo natural, en la etapa de la rebeldía, se empieza a buscar ya su propia identidad. Y ya quiere este joven que se le trate ya como un adulto. Y cuando trasladamos eso al sentido espiritual más profundo, también es una gran verdad, es una realidad que vamos a encontrar en muchas iglesias, y si no en todas las iglesias, en todas las congregaciones, vamos a experimentar el desarrollo de estos niveles de madurez espiritual. Sin duda que mi anhelo sería poder hablar de forma ya concreta de lo importante y lo relevante que es la madurez espiritual misma. Pero antes de llegar a ese nivel de madurez espiritual tenemos que pasar por estas etapas que revelan y representan la etapa más dura de la inmadurez espiritual. Ahora, ¿cuáles son las características de los hijos adolescentes tecnón? Los hijos adolescentes en lo espiritual. ¿Cuáles son las características más propias que nosotros vamos a encontrar en creyentes inmaduros aún, que estamos en la etapa misma más fuerte de la rebeldía y de la adolescencia, por así decirlo? Bueno, vamos a hablar de algunas características, pero antes voy a citar un texto que nos da pie para poder seguir adelante en nuestro estudio, pues todo lo que yo he estado enseñando, todo lo que he estado hablando durante todo este tiempo ha estado sustentado, ¿cierto?, en base bíblica, con textos que respaldan todo lo que estamos compartiendo y enseñando. Entonces vamos a leer el primer texto de esta noche que dice Gálatas, que está escrito en Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice: hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando estudio la vida del apóstol Pablo y vamos conociendo más acerca de sus grandes virtudes y de su gran tarea, aparte de predicar el Evangelio por todas partes y de anunciar a este Cristo crucificado, resucitado entre los muertos, y predicar el Evangelio del reino a los gentiles, una de las preocupaciones mayores en la vida del apóstol Pablo era reproducirse también a sí mismo en otro, reproducir toda esa pasión, toda esa entrega, reproducir todo ese compromiso, toda esa fe, todo ese conocimiento, toda esa gracia, toda esa sabiduría alcanzada. Él la quería también reproducir en sus hijos espirituales. Tenemos así el caso de que él considera como un hijo a Timoteo y a Tito, a quienes los considera como hijos espirituales, pero también hay muchos otros hermanos en la fe que acompañaron en el ministerio del apóstol, y en los cuales él quería siempre reproducir, pero no quería reproducir a un Pablo más, él no quería reproducir a un Saulo más, él no quería reproducir
reproducirse a sí mismo, sino que lo que él buscaba reproducir era la imagen de Cristo, lo que él había logrado alcanzar por gracia respecto de la imagen de Cristo, respecto del ser como Cristo. Eso es lo que él quería reproducir en otro. Ese era el vivo anhelo del apóstol. Reproducir madurez espiritual, reproducir pasión, reproducir la gana de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio en otro, y que los otros tuvieran la misma gana, la misma pasión, la misma entrega que con la que él vivía, ¿cierto?, el Evangelio día a día. Entonces, él lograba reconocer el deseo profundo de sus hijos espirituales por crecer espiritualmente, por madurar espiritualmente, pero al mismo tiempo de reconocer las grandes virtudes, las buenas virtudes de muchos, también lograba reconocer las muchas debilidades que habían en otros. Reconocía las debilidades tanto de personas individuales como colectivamente a través de las iglesias. Y Pablo dice: por quienes, hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y todos entendemos que el parto es una de las experiencias más fuertes, más dolorosas, más complejas, ¿cierto?, en la vida de una mujer. Y Pablo asimila ese dolor, asimila esa situación, asimila esa experiencia, la asimila eh, relacionando el dolor de aquello con el dolor que le producía en su corazón ver que muchos de sus hijos espirituales, muchos de sus hermanos en la fe, aún no lograban traspasar la barrera de la inmadurez para poder llegar a la madurez espiritual. Y en esta etapa tan peligrosa de la inmadurez espiritual, que es la que tiene que ver con la rebeldía, tanto en lo natural y en lo espiritual, la persona busca independencia. ¿Ya? El creyente como que ya busca una cierta independencia, y ya siente que al recibir un don, al recibir de gracia un talento, considera que ya tiene ciertas virtudes y capacidades para poder seguir de manera solitaria, seguir solo, sin que nadie pueda enseñarle, sin que nadie pueda guiarle. Por lo tanto, esta es una etapa muy compleja, muy difícil. Y decíamos que íbamos a hablar acerca de las características de estos hijos espirituales adolescentes, ¿ya? La primera característica que encontramos en esta etapa es que no se someten y se rebelan cuando son corregidos. Puede apuntarlo, puede anotarlo si usted quiere. Pero la primera característica de un hijo en este nivel de inmadurez espiritual es que no se someten y se rebelan cuando son corregidos. Como en la etapa de la rebeldía, no se someten a la autoridad y siempre están razonando el por qué deben obedecer. Preguntan: ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que hacerle caso a usted? ¿Pero por qué tengo que hacerlo de esta manera? Cuando son corregidos se ofenden, y lo más probable es que en esta etapa, una vez recibida la corrección, se sienta ofendido y se vaya de la iglesia y camine hacia otra iglesia y después a otra iglesia, y así sucesivamente. No se someten y se rebelan cuando son corregidos. ¿Habré visto yo esta situación en la iglesia? Pero por supuesto que sí. Y son situaciones que no solo se dan en la iglesia en la que yo puedo ministrar, sino en todas las iglesias. Conozco a muchos pastores, muchos compañeros de ministerio, y a la hora de plantear estos temas, el lenguaje es común, el lenguaje lo compartimos todos. Siempre existe siempre en cada iglesia hay hermanos en ese nivel de inmadurez espiritual. Otra característica de esto es que son muy susceptibles al orgullo. Como es la etapa donde Dios lo empieza a usar con sus dones, ellos piensan ya que lo saben todo. Algunas veces creen que pueden predicar mejor que su pastor y se consideran mejores que los líderes. Y yendo un poco más lejos, ya hay muchos ya que se lanzan a un ministerio, se abren iglesias, pero muchos todavía no están listos. Y cuando lo hacen, ¿cierto?, se hieren a las personas, y los ministerios ya no crecen, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay consolidación de un llamado, no hay consolidación de un ministerio. ¿Por qué? Porque el comienzo y la base está sustentada, ¿cierto?, en el orgullo, está sustentada
en la rebeldía, porque ya consideró que predicaba mejor que el pastor, ya consideró que hacía cosas mejores que los líderes de la iglesia, que estaba preparado para hacer muchas cosas más. Eh, Bíblicamente, esta rebeldía la vemos, sí. Tenemos argumento para sostener este pensamiento, sí. Bueno, el libro de Números, capítulo 12, versos 1 y 2. El libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 12, 1 y 2, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Decía María y Aarón, y lo oyó Jehová. Eh, bueno, todos entendemos que Dios tenía un trato especial con Moisés en esta etapa de la historia de Israel. Y María y Aarón consideraron y dijeron, bueno, eh, solamente con Moisés puede hablar Dios, ¿acaso no podría hablar también por nosotros? Y esas son las características de esa adolescencia espiritual, de esa parte de la rebeldía que se revela en el corazón de muchos creyentes y de muchas creyentes también. ¿Ya? Y es la misma pregunta que se hacen siempre en esta etapa de la inmadurez, que ellos tienden a decir, ¿acaso Dios solamente usa al pastor? Bueno, Dios también me puede usar a mí, dicen. ¿Acaso solo Él puede cantar? ¿Solo Él puede predicar? Si Él puede cantar, yo también puedo cantar. Y el orgullo comienza a tocar a la puerta y piensan que porque Dios los usa, que ya son mejores que el pastor o que el líder y piensan que están listos para dedicarse exclusivamente a un ministerio. Y eso es un error, ¿ya? Y las expresiones típicas que se van escuchando en esta etapa de la inmadurez y de la rebeldía espiritual es que se dice, si yo fuera el pastor, dice, yo cambiaría esto, si yo fuera el pastor, podría hacer estas otras cosas, yo también puedo profetizar, yo también tengo dones, y el Señor está conmigo, ¿ya? Entonces, esos dones, esas virtudes y esos talentos que se van recibiendo, comienzan a ser ya una razón y una excusa para poder rebelarse en contra de lo que está establecido en el lugar donde se congregan, ¿cierto? Y prontamente el orgullo comienza a apoderarse del corazón, ¿ya? Bueno, volviendo a la historia de Aarón y María, quienes dijeron y murmuraron en contra de Moisés, eh, el versículo 10 del capítulo 12 de Números dice, tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra, y María se llenó de lepra, ¿ya? Y tenía la piel blanca como la nieve. Entonces vemos que el resultado, la consecuencia de una rebeldía, eh, bueno, todas estas acciones traen resultados. Y el resultado final de un creyente que se revela contra la autoridad, contra quien está sobre él, es eso, es una lepra espiritual y así muchos caminan en esa condición en el cuerpo de Cristo. Ya muchos se pusieron como ellos mismos, como pastores, como ancianos, como profetas, como evangelistas y ahora tenemos lamentablemente eh, iglesias que surgen por el resultado de una división o por haberse puesto ellos mismos y las iglesias y los ministerios que dirigen no crecen ni tienen vida de Dios porque están sustentados, ¿cierto?, en una rebeldía, en una rebelión contra la autoridad del momento, contra el pastor quizás del momento, y eso trae como consecuencia nuevas iglesias, pero que no van a crecer y que no van a tener la consolidación ni la bendición, por así decirlo, del Señor. Ahora, ¿qué sucede también en esta etapa de la rebeldía? ¿Qué sucede con el creyente que está en esta situación? Y es que muchos y muchas ponen primero los dones antes que el carácter. Se antepone primero los dones antes que el carácter. Y se muestran solo por los dones, pero ocultando el verdadero carácter que está de fondo, el que está dentro. Se cultiva más el carisma que su propio carácter. Se regocija más en sus dones que en su relación con Dios, ¿ya? Y eso lo vemos como muchas personas en las iglesias
tienden a veces a seguir aquel o aquella que revela un don especial o un don en particular. Decimos, el hermanito lo usa Dios, a la hermana la usa lindo el Señor, y esa hermana se aprovecha, ese hermano se aprovecha de ese don que Dios le ha dado, ¿cierto? Para comenzar a influir, ¿cierto? Y se cultiva más el don, se conoce más el don, pero a la hora de revelar el carácter, de revelar, ¿cierto?, lo que está dentro del corazón, de verdad que se va a reflejar solamente una actitud de rebeldía. Y ese es el cuidado que hay que tener, ese es el cuidado con el que hay que caminar, ese es el cuidado con el que hay que seguir orando, luchando, para que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo y los dones que se manifiesten, se manifestarán por obra y gracia del Señor. Y si usted ha sido privilegiado o privilegiada al recibir un don específico de parte del Señor, bueno, ese don se tiene que trabajar con la humildad y con la sencillez que corresponda. ¿Ya? Debemos aprender que antes de revelar nuestro talento, tenemos que ver cómo es el testimonio de vida. ¿Ya? Es que el testimonio de vida es muy importante, ¿ya? Más allá de los dones, debe ser el testimonio de vida, el carácter el que debe de prevalecer. El testimonio de vida familiar, en el trabajo, en la iglesia, si es un hombre o una mujer de oración que ama al Señor y que lleva fruto, ¿ya? Porque en la etapa de la rebeldía muchas veces se antepone, ¿cierto?, el don por sobre el carácter. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? ¿Acaso dijo Jesús, por sus dones los conoceréis? ¿Acaso dijo Jesús, por sus talentos vosotros conoceréis quién es de Dios y quién no es de Dios? Por sus dones, por su conocimiento, vosotros conoceréis quién es de Dios y quién no es de Dios. Pues no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ya, por el fruto. ¿Qué contiene el fruto? El fruto del Espíritu. Lo voy a leerlo desde la Biblia misma, porque a veces se me olvida más que uno de los componentes del fruto del Espíritu. Pero dice Gálatas capítulo 5, 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos 9 componentes son parte del fruto del Espíritu. ¿Ya? Ahora hay algo que hay que entender y que reconocer, que los dones son dados, ¿ya? Porque Dios da los dones, regala los dones. Bueno, la palabra don significa precisamente eso, regalo, es un regalo de parte de Dios. Los dones son dados, pero el carácter es desarrollado. Los dones Dios los entrega, pero el carácter debe desarrollarse. Y hemos dicho ya en varias oportunidades durante el transcurso de este curso, que la madurez espiritual no es un evento ni un suceso, sino que la madurez espiritual es un proceso, ¿ya? Por lo tanto, el carácter también va a ser de continuo un proceso. El carácter es desarrollado, se va a desarrollar el carácter en la medida que nosotros vayamos avanzando ya en nuestra vida de fe y en nuestra vida de creyente. Los dones son dados, pero el carácter es desarrollado. Volvieron, dice, los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ya? Le dijeron los discípulos a Jesús cuando Jesús los había enviado de 70 en 70, ¿cierto? Y al volver, le dijeron, volvieron alegre y con gozo, ¿cierto? Porque los demonios se les sujetaban, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Pero la respuesta de Jesús es magistral, porque Él les dice que deben gozarse y alegrarse mejor porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Jesús les dice, ustedes están gozosos por el don de liberación operado en sus vidas, pero eso va a ocurrir porque en mi nombre, dice Él, que tiene poder. Más bien dice, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócense porque ahora son una nueva criatura y tienen una relación conmigo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Ya, y eso lo vemos mucho en la iglesia hoy.
Ya muchas personas desarrollando muchos dones por gracia son dados, pero muy pocas personas desarrollando en sí y anhelando desarrollar en sí el carácter de Cristo y anhelando llegar eh, a ser como Jesús fue. Pablo dice, yo no corro como a la aventura, yo no corro como por participar, yo estoy corriendo esta carrera para ganar, para obtener el premio. ¿Y cuál era el premio cuando él escribe a los Corintios? Dice que el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea, él quería, ese supremo llamamiento no es más que la imagen de Cristo manifestada y revelada en su vida. Él quería ser como Cristo. Él no pretendía ni buscaba ser como Moisés, no pretendía ni buscaba ser como Abraham, ni como David, ni como Elías, ni como los profetas mayores, ni los profetas menores, sino que él buscaba ser como Cristo. ¿Qué es lo que se busca en esta etapa de la inmadurez? Muchas veces es desarrollar y anteponer los dones por sobre el carácter. ¿Qué otra característica de esta etapa de la rebeldía, esta etapa tan peligrosa de la inmadurez espiritual? Es que muchos tienen un espíritu de independencia. Ya no pueden trabajar en equipo. La agenda personal está primero que la agenda del reino, de Dios y de la casa, donde se congreguen. Ya no buscan un lugar donde puedan congregarse y servir, ya sienten absoluta independencia y creen que ya están preparados para correr solitos. Ahora, ¿qué más sucede en esta etapa? Y tristemente tenemos que mencionarlo y tenemos que decirlo. Y, y, y es muy necesario conocerlo, pero en esta etapa de la rebeldía, en esta etapa de la inmadurez espiritual, estas características hacen y producen que la iglesia se divida. La mayoría de las divisiones ocurridas en la iglesia son producidas por los creyentes tecnón, los hijos adolescentes, eh, en los que Dios comienza a hacer algo especial, Dios los comienza a usar y creen que ya eso significa que están listos para dedicarse exclusivamente a un ministerio y como resultado se producen divisiones en ministerios, en iglesias y organizaciones. Hay una verdad y es el hecho de que Dios los usa eh, porque muchas veces una unción, una gracia que el Señor ha dado, no por amor a veces a nosotros mismos, sino por amor a aquel que la necesita recibir. Dios sana, creo que Dios sana, hace milagros, sí, hace milagros. La obra del Señor sigue vigente, el Espíritu de Dios sigue obrando en estos tiempos, sigue el Señor llamando y a los que Él predestinó, a los que Él llamó, los sigue acogiendo, los sigue abrazando. Y cuando Él entrega un don es un regalo que lo entrega por gracia y por amor. Bien, vamos a seguir para terminar hoy, ¿cierto? Esta parte que estamos hablando acerca de la madurez espiritual y cómo en esta etapa de la inmadurez, por así decirlo, todavía estamos ahí, hemos podido conocer cómo se desarrolla, ¿cierto? Esta etapa de la rebeldía y los resultados que trae, ¿cierto? Estas características en la iglesia del Señor. Eh, bueno, ¿por qué hay iglesias a veces que no crecen? Porque son productos de una división, la persona está operando en el ministerio equivocado, la persona que está al frente de la obra no tiene ningún llamado pastoral, eh, el pastor al frente de la obra no tiene el don de liderazgo, la obra carece de un líder, el líder al frente de la obra no tiene visión, no está en pecado, Dios está tratando con el pastor de la iglesia. Bueno, podemos dar muchas razones por las cuales un ministerio o una iglesia no crece, pero estas son las más comunes que hemos visto en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque muchas de esas se han dado y provienen precisamente de, de esta condición de inmadurez espiritual. ¿Qué es lo que hemos visto en esta etapa? Que en la etapa del tecnón, ¿cierto? En esta etapa de la rebeldía, Pablo tenía una preocupación también grande por este tipo de creyente en esta etapa. Ya, hijito mío, decía él, ¿por qué no vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya, las características propias de esta etapa son
cristianos y creyentes que se ofenden y se rebelan cuando son corregidos, son susceptibles al orgullo, anteponen cierto los dones antes que el carácter y no han comprendido aún que los dones son dados, pero el carácter es desarrollado y que estamos en un proceso continuo, en un proceso permanente de, de maduración o de crecimiento espiritual. Ya muchos de ellos o de ellas tienen un espíritu de independencia, ya no les gusta trabajar en equipo, ya se consideran bastante grandes para tomar decisiones, para llevar adelante el liderazgo de una nueva iglesia, de un nuevo grupo, son los que dividen las iglesias. Y en esta etapa, tristemente, vamos a ver todas estas características manifestadas y reveladas para mal de la iglesia muchas veces. Pero ¿cómo hacemos para hacerle frente a toda esta situación? Ya, ¿cómo podemos hacer frente? Creo que la mejor manera está en cómo Pablo tenía cuidado de las iglesias, ¿cierto? Y siempre bajo la idea de la enseñanza, siempre bajo la idea de la formación y de la preparación de, de los hijos espirituales de la iglesia, ¿cierto? A la que él había sido llamada a predicarle, mantener ese espíritu de enseñar, de formar y de preparar, ¿cierto? A los nuevos creyentes, de preparar a los hermanos y hermanas en los cuales estamos viendo que Dios está colocando algo especial. A veces no se falla solamente desde el punto de vista de la inmadurez, sino también se falla desde el punto de vista del liderazgo. A veces el liderazgo también tiene mucha responsabilidad, a veces los fracasos de aquellos que no tienen el liderazgo en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que yo como pastor no tenga a lo mejor un llamado pastoral, puede que yo esté operando en un ministerio equivocado, que no tengo un don del liderazgo, que no tengo visión para estar al frente de la iglesia. Y esas características en mí podrían producir un daño terrible dentro de la obra del Señor. ¿Ya? Eh, Algunas de las preguntas que podríamos hacernos cuando estamos en esta etapa, si usted identifica que está en esta etapa, ¿es usted una persona que les cuesta someterse a la autoridad? ¿Le cuesta a usted sujetarse, someterse a esa autoridad pastoral, a esa autoridad de la iglesia? ¿Cuál fue su actitud cuando lo corrigieron la última vez? ¿Ya? ¿Considera usted que su don es mejor que el de otros, por ejemplo? ¿Está siendo afectado por esa percepción, ya, de que pareciera ser que lo que Dios colocó en usted es mejor que lo que colocó en otro? ¿Ha pensado usted alguna vez que es mejor que otro y que tiene más gracia, más unción que el pastor, que el mismo pastor o que algún otro líder de la iglesia? ¿Cultiva usted más su don que su carácter? ¿Ya? ¿Estamos cultivando más el don? ¿Estamos poniéndole más atención al don más que a nuestro propio carácter? ¿Ya? ¿Le gusta trabajar en equipo o siempre le gusta hacer las cosas solo, por ejemplo? ¿Ya? No le gusta estar acompañado, no le gusta tomar decisiones con otros. ¿Ha tenido pensamiento de abrir su propio grupo, iglesia, pensando que está para, para el ministerio? Entonces, su deseo es que las personas lo vean en público o le gusta estar detrás de la escena siempre. Preguntas que nos llaman a la reflexión si reconocemos que estamos en esta etapa de adolescencia. A lo mejor te dicen, no, yo estoy recién entrando, no, estoy recién comenzando. No lo sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana. Lo importante es estar preparado para hacerle frente a esta etapa y esperamos que en las muchas iglesias donde ya hayan hermanos y hermanas en estas condiciones, el liderazgo de la iglesia se haga tan fuerte, tan sólido, de manera de contener, en el buen sentido de la palabra, contener en la formación, en la preparación espiritual de la iglesia, la preparación espiritual de nuestros hermanos y hermanas para ayudarlos, ¿cierto?, a mirar el blanco perfecto, el objetivo correcto, que es, ¿cierto?, que Cristo sea formado en nosotros, que ese es el propósito, el gran propósito de Dios
¿cierto? Al enviar a su Hijo Jesús, salvarnos, perdonarnos, lavarnos, redimirnos, pero al mismo tiempo constituir también un pueblo santo, un pueblo puro que se asemeje, ¿cierto?, a lo que Cristo también fue y sigue siendo. Así es que de esta manera estoy terminando ya este capítulo relacionado con el hijo Tecnón para abrirnos paso ya en las próximas dos clases a examinar y conocer ya los niveles más altos de la madurez espiritual, donde vamos a conocer las características propias de aquel que ya alcanzó madurez espiritual y está listo para ponerse en posición y seguir adelante en la obra del Señor. Así es que eso es, mis hermanos y hermanas, esta noche es una bendición poder estar junto a ustedes. Es una bendición poder compartir estas enseñanzas junto a ustedes y esperamos con la gracia del Señor el próximo jueves volver a encontrarnos en el mismo horario, ¿cierto? Y a través de esta misma plataforma para seguir ya hablando acerca de lo que el Señor nos ha estado ministrando. Con mucha alegría les tengo que compartir también que hoy estuve haciendo también un resumen, me van a quedar 2 o 3 para Brasil, para la iglesia Lugar de Adoración en la iglesia Salvador de Bahía, perdón, en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, y con mucha alegría pudimos estar compartiendo con nuestros hermanos brasileños, portugués, ¿cierto? Compartiendo también estas enseñanzas que son de mucha bendición y de mucha edificación para la iglesia. Así es que hermanos, que Dios les bendiga, ha sido una bendición poder estar junto a ustedes una vez más y espero que este programa haya sido de mucha bendición para su vida.